Hola a todos y a todas. Ante todo, bueno, quiero daros la bienvenida a esta sesión en la que tengo interés en hablar fundamentalmente de varios componentes que están relacionados con las STEM, entre ellas la relación que sería entre mujeres, arte y tecnología en la educación, hacia unas STEM más STEAM. Desde esta óptica, pues lo que quiero es hacer una reflexión crítica, sobre todo porque me interesa especialmente valorar la importancia que tienen las humanidades dentro de este contexto. En un primer momento, creo que las STEM han tenido un componente en el que lo que se pretendía era de alguna manera enfatizar en que las mujeres pudieran acceder a determinadas carreras que históricamente pues iban destinadas a un público pues más homogéneo, ¿no? Dentro de eso, pues las ingenierías, las matemáticas, todo lo relacionado pues con las carreras tecnológicas, como que iban más enfocada a ese público. La cuestión es que, por ejemplo, si vemos las distintas vertientes, ¿no?, que tienen las STEM, ¿no?, entendidas por una parte en el código, en el que de alguna manera pues, se pone mucho énfasis porque lo que interesa pues, es acceder a carreras o titulaciones que realmente pues, impliquen el diseño, impliquen el componente matemático, impliquen la colaboración, pero que de alguna manera estaban, pues eso, asociadas pues a una parte creativa, digamos, más dura, ¿no? Porque implica pues desarrollar desde la base y con un componente pues muy tecnológico. Luego, claro, está la idea de la transformación digital, ¿no? Y todo lo que eso supone, además de, bueno, controlar carreras que, bueno, de alguna manera ejercitan el pensamiento lógico y no tan artístico. Entonces, claro, la cuestión de las STEAM, pues digamos que viene afectada porque el concepto, pues digamos, no contiene en sí mismo a las artes. Y creo que la creación artística parece como todavía vinculada o como si dejara algún rastro, ¿no? De lo que sería ese primer enfoque. Y por eso se prescindió de ellas. Yo en este caso pienso que cualquiera de los componentes anteriores de las STEM, si no incluyen las artes, ¿no?, como un motor, como una inspiración dentro de la tecnología, digamos que se quedan vacías, se quedan muy pobres. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el que va a existir una serie de procesos que van a ser cada vez más automatizados y por tanto, de alguna manera lo va a suplir la máquina. La máquina va a poder tener un entrenamiento mucho mayor y por tanto las tareas que antes veíamos como de código, como mucho más fuerte, ¿no? Digamos, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Como arraigado, ¿no?, en lo masculino, digamos que ahora mismo pues estaría en un término medio, ¿no? Digamos que no sería ni letras ni ciencias, ni mujeres ni hombres, sino que digamos que estaría en un término medio porque la tecnología lo va a suplir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que realmente lo que va a interesar dentro de este enfoque es la creatividad que nosotros pongamos en todos esos medios. Por eso quiero reivindicar lo que son las STEAM, ¿no? Con esa A que he puesto, digamos, entre paréntesis, como un eje, como diferenciador, ¿no? Como un punto de vista que lo que hace es expandir mucho más esa realidad y entenderla como más extensiva, ¿no?, a todo esto. De hecho, claro, las STEAM, que es como me voy a dirigir en adelante, ¿no?, creo que pues se han enfrentado a esa famosa brecha de género, ¿no?, en la que, bueno, pues cada vez más se veía pues un interés cada vez mayor en que las mujeres pues formaran parte de este contexto, ¿no?, que la historia también las contara porque también ha habido muchas de las que se ha prescindido. Entonces, creo que es un momento interesante, ¿no?, desde el punto de vista de que desde la ingeniería o desde la informática, pues su presencia sea cada vez mayor, ¿no? Lo mismo desde las matemáticas. Porque además hay muchas mujeres con una gran creatividad que pueden impactar, ¿no?, de cara al futuro. Y además, lo que interesa es soluciones de conjunto, soluciones que, digamos, sean más abiertas, porque efectivamente, tanto hombres como mujeres tenemos capacidades intelectuales totalmente similares,
y creo que en este sentido, de cara al desarrollo de la tecnología, tienen que ser, no digo inclusivas, porque no creo que sea esa la palabra que estemos buscando, sino que sean cooperativas, en el sentido de que tenemos distintas formas, ¿no?, de entender el pensamiento lógico, el pensamiento matemático, y distintas formas también y muy divergentes, ¿no?, de alcanzar soluciones. Entonces, la idea sería un poco valorar qué cuestiones podemos aportar desde distintos enfoques. Y creo que las testing en este sentido, pues lo están haciendo bien, ¿no? Por otra parte, tenemos que tener en cuenta el gran poder que tiene la creatividad y el arte en estos contextos, porque incluso cuando hablamos de nuevas tecnologías, la creatividad forma parte de un sistema o un ecosistema emprendedor, además de formar parte de una cultura que está muy impresa dentro de lo que serían las tecnologías, que es un enfoque maker, propiamente dicho. Entonces, en ese saber hacer que estarían las artes dentro de ello y la creatividad dentro de ello, pues encontramos tres factores que considero primordiales, ¿no? El primero es la innovación y el pensamiento crítico como una parte importante a la hora de buscar soluciones que sean más globales, ¿no? Porque entendemos que si hay un problema, no hay una única solución desde el punto de vista lógico, sino que hay factores que intervienen en ese proceso que no debemos discriminar dentro de esa solución. Entonces, la manera más acorde, ¿no?, para lograr esto es incluir a las artes porque nos van a dar un pensamiento creativo que, digamos, conecte, ¿no?, con otras realidades y con otras situaciones que a lo mejor no habíamos contemplado en un primer momento. Luego está la parte de las artes dentro de la era digital. De hecho, sabemos que dentro de esta automatización de procesos en la que nos estamos viendo sumergidos, realmente lo que interesa es que tengamos habilidad para crear, habilidad mediante una serie de conocimientos previos y una serie de técnicas, podamos trabajar en una era digital pues que no tenga un pensamiento uniforme y que, por supuesto, no todo se rija por los algoritmos, sino que la comunicación también se expanda y tengamos más tiempo para esa creatividad y no tanto para esas tareas que digamos como más automáticas o que son más tediosas quizá porque las puedes hacer perfectamente la máquina, ¿no? Empezando por a lo mejor pues por crear código, ¿no? Crear código, revisar código puede ser una tarea pues compleja, ¿no? Y a lo mejor pues desde un correcto desarrollo pues podemos conseguir pues que la creatividad se enfoque en otro proceso, ¿no? Y decir, vale, pues yo quiero crear una web, ¿no? La web hay que programarla, perfecto. Si esa parte de código ya la tenemos creada, vamos a ver qué contenido ponemos dentro de esa web, ¿no? Y así sucesivamente. La idea del compromiso, ¿no? La idea de la motivación y compromiso que lo que hace que es que arte y tecnología tengan un afán de superación, ¿no? Porque vamos a ver, hasta ahora hemos visto una cultura científica y una cultura humanista y han sido divididas por una situación que yo creo que obedece más a cuestiones de tipo político o a cuestiones, pues, a lo mejor de trasfondo económico, ¿no? Pero en ningún momento es natural esa división, ¿no?, de las dos culturas, sino que lo que tenemos que hacer es entender que no una persona de ciencias es más valiosa que una de letras o similar, ¿no? Quiero decir que podemos superar también esto, así como estamos superando otros conceptos, otros digamos, prejuicios, ¿no?, que teníamos inicialmente con las STEM, pues en este caso también ocurre lo mismo, es decir, tenemos que superar también ese requisito y creo que la tecnología es una razón mediadora que nos va a ayudar mucho a valorarlo, ¿no? La verdad es que tenemos muchas mujeres inspiradoras, ¿no? Sobra decir que está empezando a emerger una cultura en la que cada vez salen más publicaciones relacionadas con mujeres. Seguramente a muchas de ellas las estáis reconociendo y he puesto tres que son importantes, como Ada Lovelace, Grace Hopper o Margaret Hamilton, ¿no? Cada una de ellas, digamos que ha trabajado desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde la programación hasta el desarrollo del software y algunas de ellas pues hasta con unas características especiales, ¿no? Desde la exploración espacial hasta máquinas analíticas, ¿no?, o de computación. Por eso digo, hay mujeres muy pioneras, pero ¿qué pasa? Que todavía pues, no ha habido un recorrido suficiente para
pues ahondar en sus biografías y ver las grandes cosas que han hecho, ¿no? A través de su trabajo y su dedicación. En cualquier caso, la gran duda que nosotros tenemos o podemos plantear son cómo fomentar esa participación de las niñas y de las mujeres en el ámbito STEM, ¿no? De hecho, cada vez más hay programas que van dedicados a esa, digamos, a ese trabajo, ¿no? De mentorización, ¿no? De role models o de educación inclusiva, ¿no? Se denomina así, aunque yo creo que no deberíamos forzar la palabra inclusión, porque inclusión de alguna manera es hacer más patente esa división. Entonces, considero que sería importante pues, que diéramos acogida, ¿no? A esas realidades sin llegar a esa palabra, ¿no? Creo que la idea es que sea más bien accesible a todo el mundo, ¿no? Más que inclusiva, ¿no? Porque incluir implica que algo, de alguna manera, ya estaba ahí y se ha, digamos, dejado de lado, ¿no? En cambio, si hablamos de accesibilidad, si hablamos de proximidad, pues es mucho más clara, ¿no? Esa idea. Entonces, tenemos una serie de role models que son mujeres que ahora mismo nos están inspirando porque han creído, ¿no? En su potencial y, bueno, pues su carrera demuestra que todo esto es posible, ¿no? De hecho, hay humanistas digitales que han llegado bueno, a liderar en grandes empresas de inteligencia artificial y demás, así como mujeres que han llegado pues, a ser hasta astronautas y demás dentro incluso de nuestro país. Entonces, creo que es interesante seguir a ese tipo de mujeres que son role models y que nos ayudan a decir, oye, pues con lo que tenía, con lo que estaba en mi día a día, he podido llegar a desarrollar esa carrera profesional y no ha sido difícil porque he tenido, pues, digamos que los recursos adecuados porque la sociedad cada vez me los ha brindado más y porque no es tan difícil ni tan imposible como parece inicialmente el acceder a esas carreras, ¿no? Luego, importante una labor de mentoría, ¿no? La verdad es que he tenido la suerte de poder formar parte, ¿no? De alguna de estas, de alguna de estos programas, ¿no? De mentores. Y la verdad es que es una oportunidad impresionante para mostrar pues, nuevas carreras y estudios futuros, ¿no? De cara pues, a que tengan cada vez más confianza y estén informados, porque si hay algo que parece que es paradójico en la sociedad de la información, es que estén bastante desinformadas de las cuestiones que pueden pues, realizar en su día a día y llevarlas al final a alcanzar todo su potencial. Entonces, es importante que nosotros que estamos ya en otro ámbito diferente, ¿no? Y que ya tenemos cierta experiencia, asegurarnos de que ellos también acceden a esa información y que sepan cómo buscar, ¿no? Al fin y al cabo, Internet tiene mucha información, pero hay que saberla también seleccionar y saber dónde están esos recursos. Lo mismo pasa con esa educación, la educación que promueve esa igualdad y que de alguna manera pues, se hace accesible mediante pues, esos programas y además también que la propia educación guíe, ¿no? a estas alumnas para mostrarles tanto en lo que sería su periodo formativo como en las experiencias que estén realizando, sus actividades, pues la propia historia o las asignaturas que están estudiando, pues que de alguna manera facilite el que se hable de estas mujeres STEM. Por otra parte, habría que valorar pues esta parte de la educación, ¿no? Basada en la experiencia, que ahora cada vez es bueno, más tangible a nivel de actividades, a nivel de recursos, pues estamos cada vez más trabajando en base a proyectos, a experimentos, a experiencias que son innovadoras. Y entonces lo que se está poniendo cada vez más énfasis es en el aprendizaje basado en objetivos que empoderen de alguna manera y que sean creativos, creativos e innovadores, ¿no? De cara a la resolución de problemas. Y ese aprendizaje experiencial hace que sea mucho más fácil buscar soluciones desde el mundo STEM, ¿no? Es decir, que cuando trabajamos, pues yo qué sé, en la realización de un proyecto o en un diseño o lo que sea, al final todos los saberes están integrados en ese aprendizaje experiencial, con lo cual es mucho más fácil llegar a ese modelo educativo. Luego está la parte de la integración de las artes, porque efectivamente
la creatividad y la comunicación en el mundo de las redes sociales, en el mundo transmedia, en el mundo del patrimonio, de las artes, pero dentro de lo digital, también enfatiza en incorporar todo esto, ¿no? Dicho sea de paso, por ejemplo, un videojuego. Un videojuego pues integra todas las artes, integra la posibilidad de crear diálogos y integra la posibilidad o la capacidad de crear código, implica narratividad, implica pensamiento crítico, porque en el fondo hay que superar niveles, hay que buscar la fórmula de hacer llegar a esa historia y de superar retos, etcétera. Entonces están integradas muchas artes dentro de un proceso que es totalmente integrativo, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasará pues con el cine o cualquier otra experiencia que nos imaginemos, ¿no? Las artes son una parte importante entre la tecnología y obviamente pues las propias humanidades, ¿no? Y también las ciencias que están integradas dentro de ese avance, ¿no? Tanto para unos como para otros, tanto para las artes a nivel conceptual como a nivel aplicado, ¿no? En las tecnologías. Lo que sí tenemos que buscar en todo caso es que esa tecnología sea accesible, porque claro, efectivamente también estamos en una situación de doble recorrido, ¿no? Por una parte, aquellas personas que acceden, ¿no? a los recursos fácilmente porque tienen conectividad y porque tienen medios para poderlo realizar, frente a aquellos que no tienen tanta capacidad para poder conseguir esa información y tener un mínimo de conectividad, ¿no? O de proximidad a esas plataformas digitales que necesitan para poder desarrollar esa educación basada en las STEAM. Entonces, considero que eso también es importante porque, ya digo, hay muchos alumnos que todavía no tienen esos recursos mínimos para poder llegar a una educación más avanzada y más progresista en ese sentido, ¿no? Por otra parte, ¿qué podemos hacer nosotras como mentoras? Que ese es un papel importante. Entre nosotras mismas, conseguir bueno, que seamos una guía o un referente, además de ayudarles a alcanzar todo su potencial, ¿no? Pues el crear redes que realmente ayuden a superar esas dificultades y también potenciar a aquellas mujeres que realmente quieren alcanzar un logro y tienen talento para ello, pues digamos que es muy importante que las mentoras lo detecten de forma incipiente para que esas carreras pues alcancen esa meta, ¿no? que ellas desean. Entonces es importante la orientación dentro de este proceso y además de esto integrar todas estas habilidades, ¿no? Tanto el pensamiento creativo que hablaba inicialmente como las habilidades comunicativas. Tan importante es conocer algo como saberlo comunicar. Y sobre todo, trabajar en equipo y poder entre todos llegar a soluciones que sean válidas, ¿no? La colaboración entre otros es una parte importantísima, ¿no? Que también está, como decía antes, también en esa cultura maker que fomenta la colaboración entre personas de distintas edades, distintos contextos. Además de eso, pues permite llegar a soluciones desde más simples hasta aquellas que son más complejas técnicamente y sobre todo, con toda esa experiencia que vamos dotando, ¿no? intergeneracionalmente entre unos y otros, al final conseguimos comprender el mundo de una manera mucho más amplia, que es algo muy necesario para fomentar la curiosidad y, por tanto, centrarse posteriormente en lo que es la investigación científica. Si no hay curiosidad, si no hay creatividad, no hay investigación y tampoco capacidad analítica para reconocer los problemas esenciales de nuestro entorno. Entonces, considero que estos son los tres pilares fundamentales para poder crear un pensamiento verdaderamente integrativo. Por supuesto, ¿qué puede hacer las artes dentro de las STEM, ¿no? Eh, por una parte, la parte del diseño. El diseño es lo que va a aportar la creación de una interfaz, de una aplicación, de una experiencia digital y tiene un factor importante. Hasta ahora nos hemos centrado fundamentalmente en esta faceta porque era la que marcaba el acceso, ¿no? a las tecnologías de la comunicación, ¿no? de la información y de la comunicación. Ahora estamos en un proceso posterior, ¿no? que es el de la animación. Es decir, la animación en el sentido de generar narrativas visuales, generar interactividad, acercarnos a experiencias cada vez más inmersivas dentro de las tecnologías y
luego, en una última estancia, una última, digamos, parte, eh, encontramos lo que se llama la interfaz de usuario. Es decir, que de alguna manera encontramos cada vez más pues, al arte, ¿no? En todas sus dimensiones y podemos crear una experiencia que realmente sea interactiva, pero también creativa, ¿no? En la que no solo experimentemos, sino que también podamos recrear situaciones auténticas o al menos viables, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Entonces, digamos que llegará un momento en el que sí tenemos capacidad para crear cosas mucho más, digamos, más inmersivas de lo que es la propia animación en sí y a la vez entornos, ¿no? Multimedia que realmente pues fomenten esta investigación, este trabajo colaborativo, ¿no? Cada vez necesitamos de más herramientas que permitan trabajar entre usuarios no solamente a tiempo real, sino en el ámbito virtual, ¿no? Para que realmente pues, se consiga un trabajo en equipo mucho mayor, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos para avanzar hacia esa igualdad en las STEM? Bueno, pues en primer lugar tenemos la educación inclusiva, que esa es una parte importante porque, bueno, desde temprana edad tenemos que fomentar esas experiencias STEM que sean enriquecedoras ya desde un primer momento y en la propia educación, ¿no? Base. Después estaría la mentoría y el apoyo, como decía, que tiene que ver con la conexión entre las propias mujeres, ¿no? Una cierta sororidad que les dé a las mujeres un punto de apoyo para experimentar, para trabajar todas las dificultades, ¿no? Que en algún momento se habrán visto, techos de cristal, etcétera, y tratar de buscar fórmulas de superación, ¿no? Y divulgación, sobre todo, porque eso es una parte muy importante como apoyo, ¿no? A las jóvenes mujeres. Y después estaría la visibilidad, es decir, necesitamos inspirar a otros y que nos den espacios para poder superar esas situaciones, además de oportunidades para mejorar esa situación bueno, y romper de alguna manera con esa barrera que yo creo que es más invisible que realmente visible, en el sentido de que nosotros podemos traspasarla fácilmente con esa correcta educación y sobre todo poniendo mucho énfasis en que no existe realmente tal barrera, ¿no? Sino que le hemos impuesto a través de, ya digo, de la cultura, que muchas veces no ha sabido, ¿no? Pues inspirar o ha costado mucho, ¿no? Pues superar ciertas barreras, ¿no? Para lograrlo, ¿no? Y entonces, claro, la historia tampoco nos ha ayudado a lograrlo. Ahora es un buen momento para buscar espacios educativos formales e informales para aplicarlo de forma práctica. Y entonces creo que ahí, poniendo énfasis sobre todo en todos estos aspectos, lograremos avanzar, ¿no? Hacia esa igualdad y sobre todo buscar soluciones que sean multifacéticas y ver que en el fondo podemos lograr entre todos crear nuevas habilidades para contextos y estudios futuros. Entonces, bueno, esto es más que nada un resumen de la propuesta, ¿no? Que espero poder trasladar en un artículo posterior, pero sobre todo que se vea la importancia que tiene de crear expectativas en las mujeres en las que vendrán, ¿no? Y en las que ya estamos aquí para, de alguna manera, facilitar ese proceso y que cada vez sean más las que, pues, digamos, se empoderen y consigan sus objetivos profesionales. Bueno, pues ante todo, gracias por la oportunidad y nos vemos en la próxima ocasión. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias.